Adelante, profesor Héctor. Amén. Gracias, Pastor César. Qué alegría volver a estar una vez más con ustedes. Gracias, hermano Luis, hermana Dorcas, por sus oraciones. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí presentes esta noche. Yo agradezco mucho su disposición porque sé que se anunció que esta noche íbamos a tener un poco antes la clase. Y yo le agradezco mucho el esfuerzo del pastor César, de todo el equipo de Logos y de todos y cada uno de ustedes por haber dispuesto llegar más temprano. La razón es que terminando la clase yo salgo corriendo para el aeropuerto en un viaje que tengo previsto para la ciudad de Bogotá, mi tierra. Entonces, sin embargo, no voy a correr en la clase, no se preocupen. Vamos a tener una buena exposición y con el favor de Dios vamos a tener una buena interacción. Entonces, gracias por la oración. Yo quiero mencionarles, hoy vamos a tener la cuarta clase sobre el reino de Dios. Vamos a hablar sobre el reino de Dios y la cultura. Hay montones, yo repasando la clase y preparando las filminas y todo en el curso de la semana para ajustar el tiempo, vi cuántas escrituras nos pueden dar una idea de lo que es el reino de Dios, cómo ha ido avanzando, cómo ha ido creciendo, eh, cómo se ha ido abriendo espacio el mensaje del Señor para llegar cada vez a más y más y más poblaciones y lenguas y para ensanchar los territorios. Es impresionante, pero cada vez que se menciona en la escritura, en las cartas paulinas, en las cartas universales, en los evangelios mismos, cómo somos exhortados precisamente a anunciar el mensaje y a estar preparados, estamos hablando siempre de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Obviamente para una lección vamos a tener que comprimir, así que con las escrituras y los puntos que hemos de tratar, vamos a vislumbrar qué es el reino de Dios en medio del entorno cultural en el cual nos encontramos. No es ajeno. Desde el principio de la iglesia, aún durante el ministerio de Cristo, el reino de Dios ha venido enfrentando desafíos, amenazas, riesgos, pero hasta el día de hoy el reino de Dios ha crecido y nos ha alcanzado a nosotros y alcanzará todavía a los muchos más que no han escuchado aún o que no han creído aún en, en que el reino de Dios ya está entre nosotros. Vamos a empezar, hermanos, si me permiten, con una oración breve. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por los que se habrán de unir en el curso de la noche. Yo sé, Señor, el esfuerzo y agradezco tanto y aprecio enormemente, Señor, la disposición de cada uno de ellos por haber tomado este nuevo horario por hoy nomás. Y te pido, Padre amado, que te quedes con nosotros, con cada uno, Padre. Dispón nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, que hayan más hambre, Señor, por conocer de lo que tú eres, quién tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú tienes, Señor, para nosotros, de todas las maravillas, Señor, que nos asombran, nos han asombrado y nos asombrarán, eh, sobre todo lo que tú, Señor, has realizado y estás haciendo entre nosotros y a través de nosotros. Te ruego, Señor, bendiga los ministerios y los hogares de cada uno de los que estamos aquí. Llévame con bien, Padre, en este viaje, de regreso igualmente, Padre amado, y que podamos disfrutar de este tiempo que tú, Señor, y todo el Ministerio Logos Perú ha podido coordinar y preparar, Señor, para este momento tan especial que nos presta, Señor. Bendito eres, Padre, te amamos y todo te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar con la presentación. Entonces, eh, el reino de Dios, la sesión 4 es la que vamos a tener esta noche.
Y dice así, el reino de Dios y la cultura. Quiero empezar con esta escritura del libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6. Están hablando en la ciudad de Tesalónica, ¿sí? Donde llegan los hermanos, compañeros de Pablo, y se da tamaño alboroto por toda la predicación que a través de ellos se empieza a escuchar. Y dice que allí los personajes que hicieron toda esta revuelta se refirieron a los discípulos de Pablo, a los creyentes que habían allí. Dice, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Con esto, con esta escritura a manera de apertura, podemos ver varias cosas. Primero, que el reino de Dios es algo que viene a chocar contra el establecimiento, contra lo establecido en este mundo. No es algo que se viene a acomodar, no es algo que viene a enhebrarse, viene a chocar. La escritura dice, han trastornado el mundo entero. En otras versiones, o en la versión King James en inglés, habla de poner el mundo de cabeza. Alguno preguntaba, ¿serán que los cristianos pusieron el mundo de cabeza o fueron los que vinieron a enderezar un mundo que ya estaba de cabeza por todo lo que se estaba viviendo, ¿no? Pero así se referían a los que estaban predicando el reino de Dios. La predicación y el mensaje que tiene que ver con el reino es un mensaje que viene a chocar contra nuestra propia naturaleza, contra lo que nosotros hemos vivido, contra lo que nosotros hemos llegado a ser por los procesos históricos. Choca con nuestras tradiciones, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir, con lo que nos gusta, con los sueños de muchos. Viene a trastornar totalmente lo que nosotros hemos creído, pensado y vivido. Y en la segunda parte del versículo, fíjense, todos ellos actúan en contra y hablan de una autoridad, del emperador y de sus decretos. ¿Por qué? Como lo vimos ya en la primera clase, cuando estuvimos hablando acerca de las sombras del reino de Dios, hablábamos un poco de cuando se estableció la monarquía en Israel, la advertencia que Dios hacía de cómo iban a proceder los reyes que ellos estaban pidiendo. Pues bien, lo que vamos a ver aquí es una autoridad que viene a hablarnos de una justicia diferente, que va a hablar en contra de una justicia como la conocemos en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un rey que nos está invitando a conocerlo, y no solamente a conocerlo, sino a sujetarnos a él y a ser parte de su reino. Ese rey se llama Jesús. Si nos vemos aquí en la filmina, vemos como una cultura del reino siempre va a chocar con la cultura del mundo. Fíjense que en Mateo 20, en el versículo 25, dice, después de que la madre de Juan y Santiago les pidió que colocara uno a su derecha y el otro a la izquierda en su reino eterno. ¿Sí? Jesús le responde, pero también complementa su respuesta. Dice, como ustedes saben, en el versículo 25, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Esto lo estaba diciendo Jesús. Él no miente, pero tampoco esto nos es desconocido a nosotros.
Entre nosotros vemos que todo aquel que ejerce una autoridad conforme al mundo, ejerce una autoridad que es opresiva, es una autoridad abusiva. ¿Por qué? Porque lo que reina en ellos es el poder, que es lo que busca eh, el mundo, el gobierno del mundo. Pero entre ustedes, dice Jesús en el versículo 26, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la gran diferencia entre la cultura del reino y la cultura del mundo. La manera como se ejerce la autoridad y cómo se desarrolla la autoridad entre nosotros. Es impresionante, pero si nosotros vemos cuánto se esfuerza el mundo, y estoy hablando de pronto del panorama político para ponerle un señalamiento directo, más visual, el panorama político, cuánto se esmera, se empeña y hasta, no le digo invierte, sino despilfarra por llegar a posiciones de poder. Hay algo que se convirtió en una palabra en el castellano a partir del ejemplo de Simón el hechicero, que quiso hacerse a los dones milagrosos del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Y esa palabra llegó a convertirse en algo entre nosotros que llama la simonía, de querer llegar a los cargos de autoridad y de poder por cualquier medio, especialmente dando los sobornos, pervirtiendo el derecho, tomando atajos en el camino para llegar a ellos. Pues ese es el panorama del mundo. Pero Jesús dice, en mi reino, cuando Él les pone el gobierno, los que quieran aspirar a ser a una posición de autoridad en mi reino, ¿sí?, no van a venir a ejercer una autoridad opresiva ni abusiva, al contrario, deberán hacerse servidores. Entonces fíjate que se empieza a generar toda una oposición al concepto de reino y de gobierno. En Santiago 4, precisamente dice la escritura, no saben, ahí se fue algo más, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Fíjate que todo esto es consistente desde el momento en que Jesús anuncia el reino de Dios directamente a alguien. Me voy a devolver a Juan 3 cuando Jesús le habla a Nicodemo. Ya le dice, hay un reino que es el reino de los cielos. Pero a ese reino de los cielos no puedes acceder a menos que nazcas de nuevo. Y es muy visual esa declaración de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo a Nicodemo, en otras palabras, es, tú por ahora eres parte del reino del mundo, vienes de una cultura del mundo. La cultura judía estaba enhebrada en lo que era la cultura del mundo. Los sacerdotes, los levitas, los fariseos, los maestros de la ley, todos ellos hacían parte de una casta superior socialmente y se habían convertido en autoridades opresoras, en gente que inclusive había que abrirles el paso para que ellos pudieran caminar en medio sin que nadie los tocara. Llevaban campanitas, borlas, etcétera. Sus vestimentas, que tenían una connotación desde que Dios les dictó las leyes y ordenó sus vestimentas, tenían un sentido más de respeto, de ser algo sublime, de la presencia de Dios, más que exaltar la posición de un ser humano en medio de sus semejantes. Amén, gloria a Dios. Así que cuando en la carta de Santiago nos habla
de la amistad con el mundo y la amistad con Dios, está hablando de dos cosas totalmente opuestas. Si tú quieres ser amigo del mundo, automáticamente eres enemigo de Dios. Y si eres amigo de Dios, automáticamente quiere decir que eres enemigo del mundo o has dejado atrás al mundo. Pero no se puede ser parte de los dos. Fíjate tú, no es el caso entre las naciones. Por ejemplo, yo soy ciudadano colombiano, me muevo con un pasaporte colombiano. Y si yo quisiera pertenecer a alguno de nuestros otros países, por ejemplo México, si yo quisiera hacerme ciudadano de México, tengo la posibilidad de tener dos pasaportes. Pero el reino de Dios exige que su pasaporte sea exclusivo. O eres del reino de Dios o no eres del reino de Dios. Es lo que Dios está diciendo aquí. O obedeces los decretos del mundo o obedeces los decretos de nuestro Rey, el Señor Jesús. Logré sacar algunos puntos dentro de las lecturas que al final hay una tarea. Esta vez lo puse dentro de las filminas para que no se me pasara y que ustedes la pudieran tener. Algunos puntos que identifican al reino de Dios. Hay muchísimos más, pero estos son algunos para que pudiéramos ver los contrastes. En la cultura del reino, que define básicamente lo que Dios ha dispuesto para nosotros, dice, hay libertad, mientras que en la cultura del mundo vamos a recibir opresión. En la cultura del reino hay bondad, es decir, perseguir lo bueno para nosotros y para nuestros semejantes. En la cultura del mundo hay abuso de autoridad y la bondad es muy escasa porque depende de qué hay para mí. En la cultura del reino es una cultura basada en la gracia, mientras que la cultura del mundo es una justicia basada en el castigo, en la penalidad, en la penitencia. Se le llaman culturas penitentes o justicias penitentes. Tiene que ver con que cometiste una falta, mereces un castigo. La gracia involucra lo mismo. Cometiste una falta, mereces un castigo, pero ese castigo ha sido pagado ya. Por lo tanto, tú eres parte de este reino. En la cultura del mundo, la libertad es privada precisamente porque cometiste la falta. Sujeción y obediencia en la cultura del reino, mientras que en la cultura del mundo nos hace partícipes de acuerdo. Fíjate, hay un refrán en México que siempre me causó curiosidad porque dicen que el que no tranza no avanza. O sea, el que no hace trampas o acuerdos bajo la mesa no avanza. Y esto en general sucede en casi todos nuestros países alrededor del mundo, pero centrémonos en nuestra América Latina. Desafortunadamente, ese tipo de refranes básicamente nos caracterizan a todos como cultura. La evasión, la trampa, los sobornos, siempre la intención de no pagar el impuesto, entre menos se den cuenta lo que debo o no pagar las deudas hasta que la persona que presta se cansa o se olvida de la deuda. Son cosas que suceden muy a menudo entre nosotros. Pero esos acuerdos a que llega la cultura del mundo no son aplicables al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos un acuerdo escrito con aquel que lo dio todo y que no nos pidió nada. Y ese acuerdo nos obliga a actuar de esa misma manera en el resto de nuestras circunstancias. De ahí se desprenden muchos de nuestros comportamientos. El hacer el bien sin esperar el retorno. En la cultura del mundo es lo que yo hago debe provocar un beneficio para mí.
Fíjate el siguiente punto, un beneficio común frente al beneficio propio que persigue la cultura del mundo. En la cultura del reino hay dones que nos son dados simplemente por la discreción divina del Espíritu Santo. Mientras que la cultura del mundo te exige desarrollar capacidades. Si tú vas a presentar una entrevista y tú dices, no, yo vengo aquí lleno de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué va a decir el que te está entrevistando? Dígame, ¿en dónde estudió? ¿Cuál es su licenciatura? ¿Qué maestrías ha desarrollado? ¿En dónde ha trabajado? ¿Qué puestos ha ocupado? Es todo el desarrollo de capacidad. Depende de ti mismo, depende de lo que otros vean. Pero en el caso de la cultura del reino, depende de lo que Dios quiera darte acorde al propósito con el cual tú fuiste creado. Dudas. Vidas en la luz es lo que caracteriza una vida en el reino, mientras que en la cultura del mundo son vidas en oscuridad. Todos los actos perversos son actos que permanecen ocultos, mientras que en la cultura del reino es todo expuesto a la luz, porque lo que no se deja poner a la luz es pecado. Y ya terminando, la cultura del reino es caracterizada por los frutos del espíritu, mientras que la cultura del reino es caracterizada por los placeres de la carne, los deseos de la carne, los malos deseos. Y finalmente, finalmente en esta filmina, porque hay, como les dije, hay muchísimas más características que podríamos encontrar. En la cultura del reino hay una ansia, un anhelo de conocimiento de Dios, mientras que la cultura del mundo se cimenta en tradiciones. Cuando hay conocimiento de Dios, hay un anhelo de profundizar más. O sea, no hemos llegado a la roca si no tenemos un anhelo de conocimiento de Dios. Mientras que el mundo no escarba, no ahonda, no busca poner cimientos para ellos sobre la tierra que conforman las tradiciones que se han tenido, es suficiente para levantar cualquier proyecto. Háblese matrimonio, empresa, amistades, etcétera. Por eso Jesús habló de la parábola de la casa bien o mal fundada. Los que obedecen su palabra en la cultura del reino, el resultado es muy diferente a aquellos que Ya ahorita en la cultura del mundo no ponen sus cimientos sobre la roca. El entorno cultural del reino de Dios. Es muy interesante cómo la iglesia empieza a extenderse y la predicación del reino de Dios empieza a llegar cada vez a más y más y más personas. Dice en el versículo 16 de Hechos 17, mientras Pablo los esperaba en Atenas, y esto es importante entenderlo porque Atenas era el centro del conocimiento, el centro cultural, el centro era lo más alto que podía aspirar a alguien a conocer, porque allí se respiraba conocimiento, cultura, pensamiento, arte, hasta tecnología había allí. Atenas era, no sé, si tú lo quieres visualizar, allá estaba Harvard, MIT, todas estas universidades de renombre, estaban allí, los grandes pensadores habían dejado su legado allí. Entonces, cuando alguien llegaba a Atenas, entraba y lo primero que se admiraba era la perfección de sus edificios, de sus esculturas. ¿Sí me están escuchando? sí, sí le escuchamos, maestro. Perfecto. La perfección de todo lo que hacían. Sin embargo, fíjate lo que percibió Pablo. Le dolió en el alma
ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. ¿Sí perciben todo lo que encierran estos tres versículos? Dice, la ciudad estaba llena de ídolos. En este episodio, Pablo encontró inclusive un pedestal que dice a un Dios no conocido. O sea, por si nos falta ponerle un Dios a algo, ahí está el pedestal, lo que se nos ocurra. Es curioso, en algunos países de nuestra América Latina, que somos países súper fiesteros, en mi país hay un mes que no tiene un feriado, ¿sí? Hace como 2 años escuché que en el Congreso iban a discutir qué feriado ponemos en ese mes para que haya un feriado en el cual la gente pueda salir y gastar en el turismo. Aquí en México también cada mes tiene feriados y creo que hay un mes que no tiene feriados tan seguidos y también están discutiendo, pues, ¿qué feriado ponemos? Así estaban los atenienses, como hay un dios para el vino, hay un dios para la lluvia, hay un dios para la guerra, hay un dios para el baile, hay un dios para... Para todo había ídolos. Imagínate, llegó a tal punto que dicen, por si se nos escapa uno, pongamos ese pedestal. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué Dios nos falta? Y esto llenó de tristeza, de dolor, el alma de Pablo, porque él estaba yendo con la finalidad de instruir, de enseñar, de hablar del reino de Dios, del único rey, cuando esta gente estaba teniendo multitudes de reyes, de ídolos por doquier. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Esto es interesante porque uno iría de vez en cuando, no, esa era la misión de Pablo, dice, a diario hablar con los que me encuentro, ¿acerca de qué? Del reino de Dios. Voy a discutir con los judíos, pero también con los griegos que se convirtieron a Dios, con los que se están volviendo a Dios, con los griegos que adoran a Dios. Estamos hablando de dos culturas muy diferentes que no se querían inicialmente, pero así fue el inicio del avance del reino de Dios, los comienzos de las congregaciones. Juntaban a judíos y a griegos. Ahora, pónganse a pensar de qué hablaba esta gente. Los judíos hablaban de toda su tradición mosaica, de lo que implicaba la ley, de todos los órdenes que imponían los más de 600 normas que tienen ellos para la vivencia diaria. Y los griegos, ¿de qué podían hablar? Si ellos no conocían la ley ni habían vivido bajo la ley de Dios. Ellos habían vivido dentro de un paganismo desbordado. Estos dos tipos de personas no se podían entender de por sí. Pero cuando se hablaba del reino de Dios, era el lenguaje común. Ahora, Pablo da en esta escritura un salto muy grande. Ya Pablo se sale de la sinagoga y se fue para un lugar que se llamaba el Areópago, donde se encontraba la gente a conversar, a discutir. Y las dos corrientes filosóficas del momento eran el epicureísmo y el estoicismo. Y él se encontró en medio. Unos hablaban de Entonces, ahora algo sí, mucho ahora más. ya tengo más. Unos hablaban más de ceder a los placeres del hedonismo puro y otros hablaban de la restricción a ciertos placeres. Sí, un poco más a la abstención de ciertas prácticas. Y estaban hablando de cuál de los dos los hacía mejores.
Pero Pablo tenía una noticia mucho mejor. Y allí se entabló una discusión enorme. Al final, los filósofos, tanto epicúreos como estoicos, algunos de ellos se le acercan a Pablo y dicen, queremos que nos hable más de este asunto. En este entorno es que se extendió el reino de Dios en los primeros días de la iglesia, donde hablaban de cosas que muchos no entendían. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón estaban su mente y su corazón estaban totalmente absorbidos por la cultura del mundo. Para ellos era inconcebible que en vez de tener los miles de dioses, hubiera un solo Dios. Y para ellos era inconcebible que habiendo conocido al Hijo de Dios, lo hubieran sacrificado de la manera como Él murió. Entonces todas estas cosas empezaron a chocar en la mente de muchos, pero cuando entendieron lo que el reino de Dios venía a hacer en las vidas de ellos mismos, muchos se volvieron y quisieron conocer mucho más de lo que Pablo hablaba. Este es el entorno, un entorno de idolatría y complementado con las formas de pensamiento y de vida que habían en ese momento. Pero aquí está lo que Pablo, después de esta experiencia, viene y nos dice en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual. ¿Por qué decía Pablo eso? Porque la mayoría de la gente que llegaba a estas grandes ciudades y conocía de estas culturas, simplemente buscaba entrar en ella, hacerse uno de ellos. ¿Por qué? Porque era la forma de hacer negocios. Vamos a acudir al ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo era judío, ortodoxo, pero él era también ciudadano romano. ¿Qué beneficio tenía el ser ciudadano romano? Su padre o su familia tenían un negocio con el ejército romano. El servicio al ejército solamente podía ser prestado por aquellos que fueran ciudadanos romanos. La empresa que tenía la familia de Pablo era proveer las tiendas de campaña a las legiones romanas. Imagínate, tenían que ser de buenos materiales, algo que pudiera proteger. ¿Por qué? Porque el ejército era la defensa del imperio. No cualquiera podía acceder a ello. Y el padre de Pablo, al parecer, había adquirido o había comprado la ciudadanía romana. Eso no lo podía hacer cualquiera. Tenía que ser alguien que tuviera un buen poder adquisitivo. Un ejemplo de nuestro tiempo. En todo este rollo que está jugando la geopolítica nuestra, fíjate que antes tú llegabas a los Estados Unidos y tenías que pasar todo un proceso, 10 o 15 años de residencia permanente, donde le llaman la Green Card, y al cabo de eso podías ir y presentar un examen y pagar una tarifa y podías acceder a la ciudadanía norteamericana. Ahora que sube el presidente Trump, tomó el ejemplo de Roma y dice, bueno, el que quiera ser ciudadano estadounidense puede acceder a una Gold Card, una tarjeta dorada, que lo hace ciudadano, pero vale $5 millones. Más o menos en ese entorno se vio el padre de Pablo para poder acceder a los negocios con el ejército romano. Entonces, ¿qué tocaba? Fíjate que los judíos detestaban a aquellos que estaban al servicio de Roma, los cobradores de impuestos. Por eso la familia de Pablo no estaba en Judea. Ellos estaban en una provincia romana, fuera, en Tarso, donde podían mezclarse con romanos, con griegos, con asiáticos, etcétera, con todos aquellos
donde pudieran desarrollar su actividad y beneficiarse de ello. Entonces Pablo, cuando desafía a aquellos que quieren ser parte del reino de Dios, les dice, no se amolden al mundo actual, no se ofrezcan, no se rindan, no se sometan a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esto iba directamente hacia todo lo que era el panorama intelectual que había en ese entonces. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En otras palabras, así podrán conocer qué es el reino de Dios. Y una vez lo conozcan, decidir ser parte de él. Pero no puedes venir con la posibilidad de servir a dos amos al tiempo, porque ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. ¿Cómo permear la cultura? Bueno, la misma Biblia nos lo enseña. Dice la Escritura, y un siervo del Señor humildemente, esa palabra deben subrayarla, 2 Timoteo 2:2, perdón, 2:22, y un siervo del Señor humildemente, si pueden subrayar esa palabra, humildemente. ¿Por qué? Por lo que sigue. Debe corregir a los adversarios. ¿Cuántas veces podemos pensar que hemos tenido discusiones humildes con adversarios del reino de Dios, con adversarios de la doctrina cristiana, con adversarios de la iglesia, con adversarios de nuestras corrientes doctrinales? Aquí Pablo dice, humildemente debes corregir a los adversarios. ¿Por qué? Porque ellos también deben tener la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Es impresionante, porque esta es la principal herramienta del reino de Dios: enseñar, corregir, instruir, educar, exhortar humildemente a aquellos que no conocen la verdad. ¿Por qué? Porque ellos tienen la esperanza que nosotros hemos tenido también, de que Dios les conceda el arrepentimiento y puedan conocer la verdad. En la medida en que Dios les conceda el arrepentimiento a todos los que escuchen la corrección, la instrucción, la enseñanza que como cristianos llevamos, ellos tendrán la oportunidad de arrepentirse. Como cuando Pedro les habló a todos los que estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés, los instruyó en las profecías, les habló del cumplimiento de la profecía, y al final, cuando ellos entendieron lo que habían hecho, Pedro los exhortó a volverse al Señor. Y dice así, y así escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos. Hay dos reinos: el reino de Dios que avanza con poder y el reino de las tinieblas que está siendo cada vez más desplazado. En el reino de las tinieblas, aquí habla que el diablo los tiene cautivos. ¿De qué manera? A través del pecado. El mundo cada vez se está rindiendo a los decretos del mundo mismo. Ahora, por ejemplo, estamos viendo revoluciones enormes en varios países. Por ejemplo, todos han escuchado de la corriente woke, ¿verdad? El wokismo. Bueno, algunos mandatarios en este momento están queriendo deshacer esa influencia. Y fíjate cómo cortes, jueces, abogados y cantidades de gentes van y se oponen y quieren que el wokismo se imponga. Ellos están totalmente atrapados en la trampa que el diablo ha tendido para ellos.
y de la trampa de la cual tú y yo hemos escapado por la gracia de Dios. Pero ellos No quiero nada. pero ellos tienen esa esperanza con la cual tú y yo llegamos al reino. La esperanza de que Dios nos concedió el arrepentimiento, nos permitió conocer la verdad. Y miren esa palabra que aparece, de modo que despierten. ¿Ustedes han escuchado cuando Pablo se refiere a los que durmieron? Es la muerte. La muerte en el mensaje bíblico significa separación, separados. Y el despertar significa levantarse del sueño. En otras palabras, levantarse de la muerte. Esto es de lo que Pablo hablaba en Romanos 6, que lo vimos en la clase anterior. Que al concedernos Dios el arrepentimiento para conocer la verdad, hemos quedado unidos al conocer la verdad que es Cristo. Hemos quedado unidos a Él para ser sepultados y resucitados. Ese es el despertar. Y así, solamente así, escapamos de la trampa en la que el diablo nos tenía cautivos. Esta es la forma en que vamos a permear la cultura. Si nosotros no hablamos del reino de Dios, el mundo no tendrá la oportunidad, la esperanza de arrepentirse y de conocer al Señor, de poder nacer de nuevo y poder ver y entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo permear la cultura? Pablo se lo enseña a Timoteo unos versículos adelante. Timoteo predica la palabra. Pero mira este verbo, persiste. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. En otras palabras, no dejes de hacerlo bajo ninguna circunstancia. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. En otras palabras, mientras enseñas, ve corrigiendo lo que haya que corregir, reprende lo que tenga que ser reprendido y anima cuando alguien pierde el ánimo. ¿Por qué? Porque ya hemos escapado de esa trampa. No podemos volver atrás. Tenemos, al contrario, que llevar el mensaje todavía mucho más. El ejemplo de Pablo es la persistencia. Cuando él llega a Éfeso, en Hechos 19, se encuentra allí con algunos creyentes y les pregunta qué tipo de bautismo recibieron. ¿Recuerdan ustedes? Ellos reconocieron que han recibido solamente el bautismo de Juan y en ese momento él impone las manos y ellos reciben el Espíritu Santo. Pero mira lo que pasa allí. Dice, bueno, después de esto tú dices, y empiezas a leer la historia y tú dices, no, Éfeso está abierto. Pablo entró en la sinagoga, de donde surgieron los primeros creyentes de todas las ciudades, en la sinagoga, y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Mira, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. ¿Cuál era el propósito de Pablo en Éfeso? Que todos escucharan la palabra del Señor, ¿verdad? Y él empezó por donde consideró que debía empezar. Vámonos a la sinagoga. 3 meses allí, donde no logró mayores resultados. Dice 3 meses, y acuérdense que venimos de una escritura que dice que todos los días Pablo hablaba del reino de Dios con los que se encontraba. Todos los días. Así que
Imagínate 90 días seguidos hablando del reino de Dios y no pescaba Pablo. Se trataba de convencerlos. Gracias a Dios no todos se negaron, sino dice, algunos se negaron obstinadamente. Esa palabra obstinación, ¿sí? Viene, significa una negación profunda, o sea, terca, sin fundamento, simplemente no porque no, simplemente, o sea, en otras palabras, cuando tú discutes con alguien que se quiere aferrar a sus tradiciones, te va a sacar cualquier tipo de idea o de asunto que haya escuchado o aprendido en el curso de su vida, con tal de no aceptar la verdad. Y generalmente tiene que ver con el pecado que se guarda. Dice la Biblia, así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. ¿Con cuáles? Con los que se ha encontrado en los primeros 6 versículos y con algunos de los que no se negaron obstinadamente a creer. Dice, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Este era un lugar, un recinto reservado donde Pablo con toda la paz podía dedicarse a enseñarle a aquellos que en verdad estaban interesados en conocer. Podemos decir esto como una especie de una charla bíblica, de una célula de nuestras congregaciones. Los que querían saber y conocer se juntaron a Pablo y dijeron, enséñanos, mira, aquí tenemos un lugar, enséñanos. Ahora, ¿cómo hicieron para que todos los de la provincia de Asia llegaran a escuchar la palabra del Señor? Pues entre lo que estudiaban en la escuela de Tirano y para que ellos escucharan la palabra, toda esta gente tenía que tomar el propósito con el que Pablo había llegado allí. Hacer conocer el reino de Dios. Entonces, cuando escuchaban a Pablo, ¿cuál era el enfoque principal? Ir y anunciar, formar a otras personas interesadas, llegar a muchos más que pudieran estar interesados en escuchar acerca del reino de Dios. Y dice, y así fue como se llegó a escuchar la palabra del Señor en toda la provincia de Asia. Cuando habla de la provincia de Asia se refieren a lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Listo? Pero eso es un territorio grande. Hoy día ahí hay cerca de 80 millones de gentes. En aquellos tiempos estaban, bueno, en Asia estaban las 7 iglesias del Apocalipsis, pero también estaban los principales centros de manufactura y de comercio entre Europa, entre la Roma de Occidente y todo lo que eran las provincias de Oriente. Así que era una zona demasiado activa, demasiado próspera, con muchos conocimientos, con muchas influencias. Así que uno entiende por qué Pablo tuvo que llegar a ese punto de retirarse, enseñar, y fue la manera como Dios lo inspiró a que la enseñanza del reino de Dios pudiera permear esa sociedad tan dispersa en todo sentido. Dice en Hechos 19, en el mismo episodio, se encontraba allí Pablo y los discípulos. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras de plata, en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. ¿Cuál fue la raíz del disturbio? ¿El reino de Dios o la adoración a Artemisa? A Dios lo habían empezado a conocer. El gran disturbio era que los nuevos creyentes entendían que no podían estar bajo la idolatría. Entonces estaban abandonando la adoración a Artemisa. Pero el problema no era dejar la adoración de Artemisa. El problema era que los artesanos estaban empezando a no vender mucho. Entonces no recibían mucho dinero. En otras palabras,
El problema allí no era la adoración, sino la avaricia, que es una forma de idolatría, dice la Biblia. Esta gente era devota de una diosa pagana, de una diosa griega llamada Artemisa, le tenían su templo y recibía peregrinaciones de todo el mundo, antiguamente griego y ahora romano. Mucha gente llegaba allí. Haz de cuenta sitios de peregrinación como Guadalupe, aquí en México, como los monumentos que hay en Río de Janeiro, Sí, eh, doctor. la de Chiquinquirá en Colombia, etcétera, o en Lisboa, la ciudad de Fátima, y así habían sitios de peregrinación. Este era un sitio extremadamente famoso, donde llegaba todo el mundo eh, a escuchar los oráculos, a llevar ofrendas, sacrificios, regalos a la diosa, y participaban muchos de ellos en algo que en el mundo antiguo se practicaba, que era la prostitución cúltica. En muchos de los templos paganos habían eh, alas del, de la edificación donde simplemente se realizaban los actos de prostitución como una forma de adoración a la diosa o al dios, en este caso a Artemisa. Y al salir con las ofrendas, todos acostumbraban a llevar su santito, su diosa Artemisa para su casa y tenían allá sus altares y a ella pues le rendían tributo y demás. Pero Jesús ya había dicho en el Sermón del Monte, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Pues bien, este Demetrio ni adoraba a Artemisa, él lo que adoraba eran las riquezas que le dejaba la peregrinación a la diosa Artemisa. Y ocasionó este gran disturbio, ¿por qué? Porque muchos estaban descubriendo el reino de Dios y estaban conociendo al Dios digno de adoración y estaban dejando a un lado no solamente la adoración a Artemisa, sino el proselitismo. Ya ellos no invitaban gente para ir a adorar a la diosa, sino que al contrario, predicaban que dejaran de cometer tamaño pecado porque había un Dios digno de adoración. Y ese fue la raíz de ese gran disturbio. Así que el reino de Dios solo se trata de Dios, de la adoración de Dios. No se trata solamente de dejar costumbres. No se trata de ser una persona buena. Es de abandonar todo aquello que nos impida adorar realmente a Dios. Pablo se apartó de aquellos que no querían, que no creían, ¿sí? Que obstinadamente no creían. Pablo tuvo que apartarse y muchos de los creyentes se empezaron a apartar de todo esto. No se salieron de la ciudad, pero se empezaron a apartar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se trata exclusivamente de Dios y no tenemos nada en común o no hay nada en común entre la luz y la oscuridad. Ahora, finalmente, el reino de Dios es fruto del Evangelio. Cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, habla de la siguiente manera. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza, vuelve a mencionarlo, reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Hermanos, esta escritura, a mí este tipo de mensajes que Pablo manda en los primeros versículos de cada una de sus cartas,
me ha conmovido tanto porque está hablando del fruto que ha producido en las vidas de otros la predicación del reino de Dios. Pablo dice, hemos recibido noticias de su fe. ¿Cómo recibe alguien noticias de la fe de otro? Porque lo han ido y lo han visto. Los que los han conocido han dicho, este no es el que yo conocía. Algo grande ha pasado en su vida. Por eso, como lo vamos a ver en la siguiente clase, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y como lo vimos en el seminario anterior, el año pasado, el discipulado es esencial en el avance del reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Pablo dice, yo estoy recibiendo noticias de su fe en Cristo Jesús, pero mire, y del amor que tienen por todos los santos. O sea, había algo especial que llegaba a los oídos de Pablo cuando le narraban la manera como vivían los hermanos en la ciudad de Colosas. Colosas era otra ciudad griega de bastante movimiento comercial, un lugar donde había muchos esclavos libertos. Así que había mucho trabajo de baja estima. Era una zona de comercio menor, digámoslo así, no tan fino como el que se podía presentar en Éfeso o en Tarso o en otras ciudades reconocidas de ese entonces. Colosas era un lugar donde se habían mezclado un montón de gentes que no se apreciaban unas a otras. Era un lugar donde aquí en México se utilizan unas palabras que dice, hacían clic o eran elitistas. En Colombia decíamos, hacían roscas, dependiendo de su afinidad social, económica, educativa, etcétera. Entonces, un esclavo liberto no se podía mezclar con un comerciante. ¿Por qué? Porque se asumía que el esclavo liberto era el que debía estar haciendo los trabajos menores y el de la empresa debía estarse relacionando con otros empresarios. Y había así una cantidad de división dentro de la iglesia, pero cuando le llegaban las noticias a Pablo, decía, mira Pablo, esta gente no tiene presente de dónde vienen, simplemente se aman unos a otros. Es increíble lo que sea. Uno sale de una casa de uno de los discípulos y lo que ve es agresividad, segregación, apartheid, todas estas cosas, discriminación. Pero cuando uno ve a los hermanos, son fundidos en un solo abrazo, amorosos, se ayudan unos a otros, el que tiene la edad que no tiene. Es algo increíble. ¿Y qué lo produce? Dice, de esta esperanza ustedes ya habían sabido por la palabra de verdad que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Entonces, cuando se predica el reino de Dios, hermanos, debemos esperar un fruto, no simplemente la simple creencia, sino que es todo un proceso de transformación de una cultura, de una sociedad. Fíjate tú, ¿por qué en mis primeros años, en la adolescencia, vivía yo en mi ciudad? Era una ciudad chica de 80,000 habitantes, más o menos al sur de Colombia. Al otro lado de la calle donde estaba mi casa, empezaba un barrio que era conocido y créame, en ese entonces así pensaba yo. Todo el mundo decía, ese es el barrio evangélico, ¿verdad? Abajo, hermanos, desafortunadamente también era conocido como el barrio donde se refugiaban muchos ladrones. Entonces los carteristas salían corriendo y se refugiaban allí. Esa no es la comunión de la que habla la Escritura. Una comunión donde simplemente, es mi hermano, vente para acá, no importa, no sé qué, yo no miro, no. No, no. Es un lugar donde ha llegado la luz del Evangelio. Las vidas de las personas han sido transformadas. Y como dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 17, ¿sí? Ya no vivan como los paganos, ¿sí?
El que robaba deje de robar, el que mentía deje de mentir. Y solamente así vamos a poder ser una luz transformadora de la cultura en la cual nosotros estamos. Entonces, lo primero es que tú seas portador de la buena nueva, no por las palabras, sino por los hechos mismos que acompañan tu vida y tu predicación. ¿Por qué? Porque el evangelio está para dar fruto, no solamente cuestión de palabras. Y dice que solamente así el reino de Dios va a crecer en todo el mundo, como ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Última, Filmina. Ustedes, y esto fíjate que embona perfectamente con lo que habíamos hablado en el seminario anterior. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Fíjate que no está hablando, ustedes simplemente nos conocieron al Señor y a nosotros. No, no, no. Ustedes simplemente escucharon lo que el Señor y nosotros les hemos dicho. No. Imitadores. Esa es la gran estrategia de Dios para que su reino llegue al mundo entero. Cuando, a pesar de muchos sufrimientos, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera, se constituyeron, aquí está resaltado, ejemplo para todos los creyentes. Ejemplo, no solamente portadores de una palabra, sino modelos dignos de ser imitados. Versículo 8, partiendo de ustedes, partiendo de ustedes, ya no está hablando partiendo de lo que yo les hablé, no. El Señor ya había predicado a aquellos que habían llevado el mensaje y ahora les tocaba a estos transmitir el mensaje. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Imagínate la increíble evidencia del reino de Dios en los tiempos de Pablo y de todos los apóstoles, donde llegaba un tiempo donde los mismos apóstoles dijeron, ya no es necesario que hablemos, lo que el mundo necesita es verlos. ¿Por qué? Porque ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios. ¿Qué fue lo que implicó convertirse realmente a Dios? Dejar a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, quien nos libra del castigo venidero. Mira, hermanos, estas son las dos grandes verdades del reino de Dios. ¿Cómo nos volvemos a Dios? Dejando el imperio del mundo al cual estábamos sometidos, dejando los ídolos, entre esos la avaricia, la inmoralidad y todo tipo de prácticas pecaminosas que nos han alejado de Dios. Pero dice, y viviendo con la esperanza del cielo, con la esperanza de que del cielo vendrá Jesús, a quien su hijo, a quien resucitó y que nos libra del castigo venidero. Algo, y ya con esto termino, algo que discuto con muchos hermanos, es que la predicación no se trata simplemente de transformar tu vida, sino también tu pensamiento. En otras palabras, tú te acercas al reino de Dios y puedes recibir los frutos del reino de Dios. Pero si tú no tienes presente que vives para la vida eterna, tarde que temprano, esos frutos se marchitarán. Porque no tienen futuro, no tienen propósito, no tienen visión. Así que el reino de Dios nos ha llegado para permear nuestras culturas, para cambiar nuestras sociedades, para que seamos luz en medio de un mundo de oscuridad, para que el mundo sea transformado no solamente por la palabra, sino el testimonio de aquellos que viven sujetos a la palabra de Dios en obediencia y que esparcen la buena semilla de su palabra, para que todo el mundo tenga la esperanza de ver y entrar al reino
de Dios. Mis amados, tarea. Esto está ya en el PowerPoint que van a recibir, pero si quieren tomarle ahí la imagen, hagan esta simple tarea. Escoge una carta de cada uno de los siguientes grupos que fueron puestos ahí, 4 grupos. Escoge una carta y haces ese ejercicio día de por medio o un día por cada grupito y encuentra algunos principios del reino de Dios. Voy a darles un ejemplo de lo que hicimos anteriormente, que ustedes ya debieron haberlo visto. Por ejemplo, la carta a Timoteo. Características del reino de Dios. Humildad. Ahí la tienen. Arrepentimiento. Hemos sido despertados. Ya no estamos cautivos en la trampa que el diablo nos tendió. Persistencia, insistencia, enseñanza, la paciencia. Estoy hablando aquí de segunda de Timoteo. Si quieren, táchenla en la tarea, porque si no van a decir, esto ya lo vimos. ¿Listos? Bueno, mis amados, esa era la lección del día de hoy. Espero haber dejado bastante en ustedes para meditar, pensar y decidir. Y aquí estamos para un tiempito más de preguntas, de respuestas y de diálogo antes de continuar. Así es, gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, Narda. Sí, gracias. Con esto concluimos esta cuarta sesión y ahora abrimos un espacio para preguntas. Si algo no quedó claro o desean que se profundice, este es el momento. Puedan levantar la mano para que se les dé el pase y todos ordenadamente podamos ser escuchados. Adelante, a ver, no veo la manito. ¿Quién? ¿No hay preguntas? ¿Quedó claro entonces? Yo tengo una. Sí, adelante. Cuando termino una lección y nadie levanta la mano, digo, o nadie entendió, o no puede ser que yo haya sido tan claro. Esa segunda parte no creo. Así que espero siempre preguntas, manitas levantadas, etcétera. No, por mi parte, profesor, todo bien claro. Tenía una duda con la diosa, pero me puse a investigar y en griego es Artemisa. Bueno, en mi Biblia sale Diana, pero ahí vi que en romano es Diana. Pero Sí. eso no lo está súper clarito. Ahora, gracias por comentarlo, hermano Luis. Para que ustedes sepan, y esto no tiene nada que ver con ataques a doctrinas y corrientes que todos conocemos, la imagen de Artemisa es la de una mujer con un niño en los brazos, ¿sí? Así que una de las formas en que la iglesia, después de que fue adoptada como religión oficial por el Imperio Romano tras el concilio citado por Constantino, una de las prácticas que tuvo la iglesia de Roma para extenderse fue incorporar tradiciones y costumbres de los pueblos que iban siendo supuestamente evangelizados. Así por eso tenemos dentro de las prácticas que hay en ciertos países, tradiciones y costumbres y festividades, por ejemplo, que quedaron impregnadas dentro de la práctica del cristianismo de esas regiones. Una de esas prácticas, pues ya la conocemos, la estatuita de la mujer con el niño en brazos, es muy conocida en muchas regiones del mundo y se le venera como una de las muchas vírgenes que surgen por doquier. Entonces, son de ese tipo de idolatrías de las cuales la Biblia nos está llamando a apartarnos. Es correcto. Gracias, Héctor. Aquí en México, bueno, de hecho en la colonia donde yo vivo, hay una iglesia que tiene una figura así y se llama la Virgen de la Consolación y esa es la patrona de aquí, así le dicen. Pero es muy cierto. He visto muchas imágenes muy similares, nada más lo que cambian
son las vestimentas, son las cosas, ¿no? Pero puedo entender que por eso precisamente en ese tiempo trataban de que no se siguieran esos mismos patrones, ¿no? Porque podíamos caer en lo que hoy se ha caído dentro de la iglesia, por ejemplo, católica, ¿no? De que ellos requieren de ver algún bulto para poder creer que Dios existe y nosotros sabemos que Dios es espíritu. Y gracias por la explicación. Amén. Gracias, Miriam. Ahí tenemos una mano levantada, hermano Percy Romero. ¿Tiene alguna pregunta? Buenas noches, hermanos. Sí, no sé si será pregunta, un comentario. El cultura, me sorprende cuando el Señor se presenta a todos, les habla y dice, yo soy la verdad. Es que es de quedarse pasmado, porque en un mundo donde existe el engaño, la mentira, las ideas engañosas, falsas, ya que provienen de un origen mentiroso, engañoso, él diga yo soy la verdad. Si podemos decir que la cultura se ha formado a partir de la mentira, bueno, pero él dice yo soy la verdad. Entonces, ¿qué verdad trae él? Trae unos principios, trae su palabra, la verdadera vida que debemos vivir, lo que Dios esperaba de nosotros que vivamos. Y él viene y se presenta, yo soy la verdad. En base a él, en base a lo que él dice, se forma toda una práctica, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar una cultura? Pues la cultura está formada por costumbres, hábitos, patrones. Y esta cultura no se forma en el exterior, sino se forma en el interior del hombre, en el corazón del hombre. Porque el rey de los cielos está en los corazones. Y la manifestación de un reino en un hombre es, ¿qué es? La justicia, paz y gozo, ¿no? Así que nosotros gozosos, contentos, y el detalle es que nos hubiesen enseñado antes, ¿no? Para no estar cuestionando tanto la palabra del Señor. El Señor trae una verdad, trae un camino, y es una luz. Amén, eso me quería comentar. Muchas gracias, hermano. Toda la razón. Juan 14:6 es un versículo fenomenal, pero va enlazado con los 4 primeros versículos, los 5 primeros versículos de Juan 14, donde precisamente está hablando de el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? La verdad es que Él es el Hijo de Dios y subió al Padre y volverá por nosotros. Esa es la verdad, que murió por nuestros pecados y nos ha dado de su gracia para poder acercarnos al trono de la gracia, al trono de misericordia, libres de toda culpa, limpiados de toda maldad. Nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, Él es la vida, porque estábamos muertos, o como vimos en la escritura que repasamos, estábamos dormidos y hemos sido despertados, hemos nacido de nuevo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el camino, porque Él dice en el final, en el versículo 5, ustedes ya saben el camino que lleva a donde yo voy. Hay una frase muy común que dice que todos los caminos llegan a Roma, y de ahí se han desprendido muchos incrédulos y que obstinadamente se niegan a creer para decir que toda creencia lleva a lo mismo. Pero Jesús dice, no, yo soy el camino, el único camino. Entonces fíjate que de lo que estamos hablando hoy es cómo el reino de Dios está permeando esa cultura de oscuridad, en la cual muchas personas no conocen realmente el camino y están confundidas por todas las enseñanzas
y tradiciones que los han acompañado por los años de su vida. No conocen la esperanza que tenemos de la vida eterna. Para muchos simplemente su vida acabó el día que murió. Realmente ese día es en el que empieza todo para nosotros, la vida eterna, ¿no? La esperanza. No, no vamos simplemente al sepulcro, no quedamos allí. Tenemos la esperanza de vivir eternamente en la presencia de Dios. Pero muchos obstinadamente no creen. Y para muchos es imposible, como lo era para Nicodemo cuando se encontró con Jesús. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? Es que tengo que volverme a meter allí. No, 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 Nicodemo. Es un nacimiento espiritual. Lo que nace de espíritu es espíritu. Y tú necesitas espiritualmente nacer de nuevo. El mundo no sabe eso, no lo entiende, no lo comprende. Solamente lo comprendemos quienes hemos pasado por allí, y por eso somos los que estamos encargados de anunciar el reino de Dios, porque los que no lo conocen no lo pueden anunciar. Y la manera como Dios lo ha dispuesto es, los que hemos entrado, ahora vamos a anunciar para que muchos tengan esa esperanza. Entonces, gracias por tu aportación y espero que esto nos abra todavía mucho más luces acerca del poder y la gracia y todo lo que encierra el reino de Dios para todos nosotros como creyentes. Vamos a agradecer a todos. El profesor está a punto de viajar, pero recuérdese que el propósito de este curso es hacerles entender que el reino de Dios tiene su propia cultura. El reino de Dios tiene su forma de pensar y de vivir. Nosotros todos queremos entender que el reino de Dios debe influenciar en las tradiciones, en las costumbres, en los hábitos del hombre, y no al revés. No es que la iglesia, el reino de Dios, debe ser influenciado por las tradiciones, prácticas, costumbres o hábitos del mundo. Justamente el profesor hablaba mucho de esa palabra premiar e influenciar. Y nosotros tenemos que aprender del Antiguo Testamento cuando Israel fue establecido para influenciar a las otras naciones y no para copiar las costumbres de las otras naciones. Y en la historia del Antiguo Testamento vemos que Israel vez tras vez, incluso cuando David quiere transportar el arca, lo hace con la costumbre filistea, por eso muere uno de los hombres de Dios ahí. Y cuando él retorna, le hace una pregunta al Señor: ¿por qué murió? Muchos dicen porque lo tocó. No, el Señor le dice: no, es que el arca no puede ser transportado como los filisteos lo transportan. Tiene que ser transportado conforme yo he diseñado, y es a través de los levitas. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender hoy en día. El reino de Dios tiene su cultura. El reino de Dios tiene, ¿no?, sus principios, como se ha hablado esta noche. Y es en base a esos principios que tenemos que caminar como siervos del Señor, como iglesia.